El cambio de paradigma en la victimología, la ciencia que estudia a las víctimas de delitos. El paso de la culpa a la reparación y la justicia. Normalmente, cuando un paciente llega a la sala de urgencias con un dolor fuerte en el brazo, hay como una expectativa de precisión casi absoluta. Sí, claro. Vas buscando certezas. Exacto. O sea, te hacen una radiografía, aparece esa línea blanca irregular en la pantalla, el equipo médico la señala y el diagnóstico es categórico. Hay una fractura. Es una respuesta limpia, objetiva. Y binaria, además. ¿Está roto o no lo está? Y, bueno, como sociedad nos encanta esa claridad matemática. Ya, el problema es que la realidad rara vez es así. Totalmente. Porque, a ver, cuando abandonamos los pasillos de un hospital y entramos en el mundo del derecho penal, concretamente en cómo el sistema judicial trata a las personas que sufren un delito, esa nitidez desaparece por completo. Se esfuma. De repente, la máquina de rayos X jurídica arroja sombras, sesgos y un diagnóstico de la situación que es, sinceramente, muy turbio. Es un terreno de arenas movedizas. Y lo es precisamente porque la estructura técnica de las leyes choca de frente con la complejidad y a veces con los prejuicios de la naturaleza humana. Prejuicios que, fíjate, han estado ahí desde siempre. Desde luego. Durante siglos el derecho penal ha operado como un foco de teatro que iluminaba única y exclusivamente al delincuente. O sea, analizaba sus motivos, su entorno, su culpabilidad. Dejando a la otra parte completamente en la sombra. Exacto. En ese escenario, la persona que recibía el daño, la víctima, quedaba relegada a un rincón oscuro. Era tratada casi como una simple prueba material más, como si fuera el arma del delito o una huella dactilar. Pues precisamente hoy vamos a entrar en materia con un análisis a fondo sobre este cambio de paradigma. Quienes nos escuchan, especialmente si son estudiantes dando sus primeros pasos entre manuales y códigos penales, van a encontrar esto fascinante. Es un recorrido fundamental, ¿sí? Vamos a diseccionar la evolución de la victimología basándonos en un documento de actualización conceptual buenísimo. Y bueno, hay un punto de partida que resulta totalmente perturbador desde la óptica actual. Ostras, ya lo creo. O sea, no hace tanto tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, la propia maquinaria legal y académica invertía una energía enorme en intentar culpar a las víctimas de los delitos que acababan de sufrir. Es que suena a locura, pero así es. En sus primeras formulaciones, la victimología tenía un enfoque que hoy consideraríamos una aberración jurídica absoluta. Literalmente. Los criminólogos de la época, intentando comprender la mecánica del delito, empezaron a catalogar a las personas agredidas basándose en su comportamiento previo. Que es algo que hoy nos explota en la cabeza. Claro. Acuñaron clasificaciones formales que se estudiaban en las universidades como la víctima provocadora o la víctima precipitante. ¡Madre mía! Básicamente, sostenían la teoría de que ciertos delitos jamás habrían ocurrido si la persona afectada no hubiera detonado la situación con su actitud, su forma de vestir o sus decisiones. Vale, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel psicológico. Porque, a ver, si lo analizamos, este enfoque no nacía necesariamente de una maldad pura por parte de los juristas. No. Era algo más profundo. Sino de algo que en psicología se conoce como la falacia del mundo justo. Es ese sesgo cognitivo que todos tenemos, esa necesidad desesperada de creer que el mundo es un lugar seguro y ordenado, ¿sabes? Sí. La idea de que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la mala cosas malas. Eso es. Si aceptamos que a una persona completamente inocente le puede ocurrir algo terrible sin ningún motivo, nuestra propia sensación de seguridad se desmorona. Totalmente. Por tanto, la mente humana y, por extensión, el sistema legal que creamos en su momento, busca un error en el comportamiento de quien sufre el daño. Pensamos, le pasó esto porque caminaba por la calle equivocada y como yo no lo hago, estoy a salvo. O sea, es una disección brillante de lo que ocurría. Ese mecanismo de defensa psicológico se institucionalizó en los tribunales. Convertía la sala de vistas en un juicio sobre la moralidad o la prudencia de la persona agredida. Lo cual es terrible. Claro. Sin embargo, el salto evolutivo hacia la perspectiva contemporánea exige trazar una línea roja infranqueable. Hoy en día la doctrina establece que ese sesgo psicológico no puede bajo ninguna circunstancia tener cabida en un proceso judicial. Y para lograrlo, la dogmática penal moderna obliga a separar tajantemente tres conceptos que el cerebro humano tiende a mezclar: el riesgo,
la vulnerabilidad y la responsabilidad. Exactamente. Esos son los 3 pilares. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la frontera entre riesgo y responsabilidad es donde se ganan o se pierden los juicios. El concepto de vulnerabilidad yo creo que es fácil de entender. Sí, es bastante intuitivo. Alguien de 80 años que vive en soledad tiene una vulnerabilidad evidente frente a ciertos delitos en comparación con alguien joven que vive acompañado. Exacto. La edad avanzada, la falta de redes de apoyo, una situación de dependencia económica severa o una discapacidad, son factores que elevan la vulnerabilidad. Y hoy en día la tecnología también, supongo. Completamente. En el siglo XXI a esto se suma la brecha digital. Una persona sin conocimientos tecnológicos está expuesta a un nivel de riesgo altísimo frente a esquemas de fraude financiero en Internet o suplantación de identidad. Todos estos elementos dibujan un mapa de riesgo. Pero claro, aquí es donde quiero plantear una objeción. ¿Por qué? Es el muro contra el que se estrellan muchos estudiantes al principio. A ver, dispara. Si el Estado asume que existen esos riesgos y las fuerzas de seguridad lanzan campañas institucionales diciendo no guarde grandes sumas de dinero en efectivo en casa o no haga clic en enlaces sospechosos. Están dando un mandato de prudencia. Exacto. Entonces, si un ciudadano ignora esa advertencia, la reacción instintiva de gran parte de la sociedad es pensar, bueno, se lo buscó por imprudente. Ya, el famoso se lo estaba buscando. Eso es. Entonces, ¿cómo evita la arquitectura legal que esa percepción contamine el veredicto de un tribunal? ¿Acaso advertir de un peligro no es, en el fondo, una forma de ir preparando el terreno para culpar a quien no hace caso? Ostras, esa es la gran trampa cognitiva. Y es fundamental que la desactivemos. Para resolver esa fricción, el derecho moderno utiliza un concepto técnico llamado prevención situacional. Prevención situacional, vale. Significa que el Estado tiene la obligación de estudiar las estadísticas criminales, identificar los patrones de riesgo e informar a la ciudadanía para intentar reducir la probabilidad de que un delito se materialice. Lógico. Pero, y aquí radica la diferencia monumental. Identificar una vulnerabilidad y tratar de mitigarla jamás equivale a trasladar el peso de la responsabilidad penal. O sea, es decir, aconsejar no es exculpar al agresor. Para nada. Si una entidad bancaria advierte sobre una estafa digital y aún así una persona introduce sus contraseñas en una página web falsa, el hecho de que la víctima haya sido descuidada no convierte al estafador en inocente. Exacto. El acto de engañar y robar sigue siendo un delito íntegro. El foco de la culpa legal no se mueve un milímetro. Ese es el punto clave, ¿no? Ese es el núcleo exacto del asunto. La prevención situacional es una herramienta de política pública para proteger, no un escudo legal para que el delincuente se defienda en un juicio diciendo señoría, la culpa es suya por no tener un buen antivirus. Ya, es que sería absurdo. Tengamos en cuenta que la exposición no es culpabilidad. Así es. La mirada contemporánea exige distinguir tajantemente entre el riesgo sufrido y la responsabilidad jurídica del hecho. Los factores de riesgo y las situaciones de vulnerabilidad de una persona pueden obedecer a múltiples variables, como la edad, el aislamiento familiar o social, la dependencia económica, la falta de redes de apoyo, el contexto social, el desconocimiento tecnológico, la discapacidad o situaciones de violencia previa. Nada de todo eso justifica un delito, sino que la responsabilidad penal siempre recae única y exclusivamente sobre quien agrede, sobre quien engaña, roba, lesiona, explota o sobre quien mata. Trasladamos el análisis a los delitos contra la integridad sexual y la violencia familiar. Buf, totalmente. Porque en los delitos patrimoniales, bueno, es fácil verlo. Pero cuando entramos en el terreno de la violencia física o sexual, las viejas frases de la victimología inquisitiva tipo ella lo provocó. O se extusó demasiado. Exacto. O Al lo habrá hecho. Esas frases han estado incrustadas en el tuétano de la sociedad. Y erradicar eso de los juzgados de instrucción ha sido una batalla campal. Una batalla que, lamentablemente, aún tiene frentes abiertos. Para dimensionar por qué el sistema no puede permitirse el lujo de usar argumentos de culpabilización en este ámbito, solo hay que observar los datos macroscópicos. Que son tremendos. Son escalofriantes. Las estimaciones globales de instituciones como la Organización Mundial de la Salud indican que cerca de 1 de cada 3 mujeres
ha sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja o violencia sexual por parte de terceros a lo largo de su vida. Madre mía, 1 de cada 3. Es una estadística que paraliza. Sí, te deja sin palabras. Ya no estamos hablando de incidentes aislados que ocurren en el vacío. Esto obliga a tratar el asunto no solo como una suma de infracciones del Código Penal, sino como una crisis estructural de derechos humanos y salud pública. Por eso, cuando un jurista comprende la magnitud de esa estadística, entiende que argumentar que una agresión es consecuencia del comportamiento de quien la sufre es, además de una crueldad, una negligencia profesional enorme. Desde luego. Analizar el nivel de exposición al riesgo sirve única y exclusivamente para diseñar mejores políticas de protección y para entender cómo operan los agresores, jamás para minimizar la conducta delictiva. Vale, bien. Hemos establecido que el sistema legal moderno prohíbe usar la vulnerabilidad como coartada. Así es. Pero, a ver, la teoría es una cosa y la práctica procesal es otra. Cuando un delito ya se ha consumado, la persona afectada tiene que iniciar un periplo por comisarías, juzgados de instrucción, despachos de forenses y salas de vistas. El famoso laberinto judicial. Exacto. Y aquí es donde el propio sistema muestra unas grietas alarmantes. Sí. Aquí entramos en la fase de la intervención institucional. Y para entender el mandato actual, hay que fijarse en cómo la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, redefinió la condición de víctima. ¿Ah, sí? ¿Cómo cambió? Pues ya no se define simplemente como el sujeto pasivo del delito, en plan técnico. La definición ahora abarca a toda persona que haya sufrido un daño físico, mental, emocional, una pérdida económica o un menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. O sea, es mucho más amplia e integral. Claro. Y esta definición tan amplia obliga al Estado a cambiar radicalmente su actitud. Y aquí es donde aparece el concepto más crítico de todo este análisis procesal, la revictimización institucional. Un término fundamental. Imaginemos por un momento la analogía médica del principio. Ese paciente que llega al hospital con el brazo fracturado por una caída en la calle. Vale. Llega retorciéndose de dolor. Ahora imaginemos que el protocolo del hospital exige que en la puerta el recepcionista le agarre el brazo y se lo doble para comprobar que duele. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Y luego, en la sala de espera, un enfermero le pide que mueva los huesos rotos para tomar notas. Y finalmente el médico le cuestiona si de verdad le duele tanto o si está exagerando porque caminaba por una acera que no debía. Es una tortura. Claro. El daño original lo causó el suelo, pero el daño prolongado, el sufrimiento sistémico, lo está infligiendo una institución que fue diseñada y financiada específicamente para curar. Es una metáfora tremendamente precisa de lo que ocurre en los pasillos judiciales, ¿de verdad? La revictimización institucional es exactamente eso, el daño adicional que produce el propio sistema de justicia. Que es lo más irónico de todo. Y ojo, no ocurre necesariamente porque haya funcionarios malvados, sino por la burocratización de la empatía y la falta de diseño procesal. Se manifiesta de múltiples formas, como el descreimiento injustificado. ¿Eso cómo funciona exactamente en la práctica? Juicios y no en pruebas cuestiona la veracidad del relato de alguien que acaba de sufrir un trauma agudo. Ya. O la repetición constante del testimonio. Tener que contar los detalles más escabrosos de una agresión al policía que toma la denuncia, luego al investigador, después al psicólogo forense, meses más tarde al juez de instrucción. Y años después ante el tribunal definitivo. Exacto. Es obligar a la mente a revivir el impacto una y otra vez. Se suma a eso las demoras procesales interminables. Un proceso judicial que tarda 5 años en resolverse mantiene a la persona anclada psicológicamente al evento traumático, impide cualquier proceso de duelo o recuperación. Claro, te deja en pausa. Por no mencionar la frialdad del sistema. O sea, la falta de información, que el expediente circule por distintos despachos y nadie se digne a explicar en un lenguaje accesible qué está pasando con el caso. Es que esto representa un fallo multiorgánico del Estado de Derecho y plantea una necesidad urgente de reforma. Sin duda. Frente a este panorama, donde hemos pasado de culpar históricamente a la víctima a tener un sistema que la machaca burocráticamente, la doctrina contemporánea no se limita a la crítica teórica. No, aporta soluciones. Exacto. Exige herramientas prácticas. Y aquí es donde toda la evolución histórica cristaliza en 4 principios rectores.
Me gustaría que lleváramos estos principios a la realidad de la sala de vistas, para quienes están estudiando esto ahora mismo. Me parece perfecto. ¿Cómo operan realmente estos 4 pilares en el trabajo diario de jueces, fiscales y abogados? Vale, el primer principio rector es la prohibición absoluta de la culpabilización. Ajá. En la práctica de un juicio, esto significa que un juez tiene la obligación legal de cortar de raíz cualquier línea de interrogatorio de la defensa que intente insinuar que el delito ocurrió por la moralidad o las decisiones previas de la persona agredida. O sea, ya no se admiten tácticas dilatorias basadas en avergonzar a quien testifica. Para nada. Se acabó. Ese es un cambio monumental en la estrategia de defensa. Obliga a los abogados a buscar pruebas reales, no a jugar con los prejuicios del jurado. ¿Y el segundo pilar? El segundo principio establece que el núcleo exclusivo de la responsabilidad penal reside en la conducta de quien comete la infracción. Vale, el foco en el agresor. Exacto. Procesalmente, esto impide que la supuesta imprudencia de quien sufre un delito violento o un fraude sea utilizada como un atenuante para rebajar la condena del responsable. El foco del tribunal debe estar en la intención y los actos del acusado. Lo cual conecta directamente con el tercer pilar, supongo, que aclara el papel de los análisis de riesgo que comentábamos antes. Eso es. Este principio ordena que cualquier evaluación sobre vulnerabilidades sirva únicamente para políticas de prevención y apoyo. Claro, en un juicio el hecho de que alguien dejara la puerta de su coche abierta no es material exculpatorio para quien decidió entrar y robarlo. Jamás. Y finalmente llegamos al cuarto pilar, que es el mandato directo a la administración pública. ¿Qué sería? El cuarto pilar es la exigencia de evitar la revictimización institucional y garantizar la asistencia, la justicia y la reparación. Que es lo que frena esa metáfora del hospital que decíamos. Exacto. Esto es lo que está impulsando la creación de herramientas procesales modernas, como la prueba preconstituida. Ah, eso es súper interesante. Es vital. Es decir, grabar el testimonio de una persona vulnerable, especialmente de menores, en un entorno seguro y con profesionales de la psicología. Para no tener que repetirlo. Claro, para que esa grabación se reproduzca en el juicio oral y la persona no tenga que pisar jamás un juzgado ni enfrentarse a la mirada de su agresor. Ostras. Es que cuando observamos la maquinaria legal operando bajo estos 4 principios, la percepción cambia por completo. Queda claro que desterrar la culpabilización y proteger a quien declara no es un acto de simple caridad institucional ni un obstáculo para la ley. Todo lo contrario. De hecho, hace que la investigación criminal sea muchísimo más implacable y eficiente. Si la policía y la fiscalía no pueden tomar el atajo perezoso de decir, bueno, fue culpa suya por exponerse... Se ven obligados a hacer su verdadero trabajo. Exacto, a investigar a fondo, reunir pruebas forenses irrefutables y encontrar al verdadero responsable. Es una conclusión fundamental. O sea, humanizar la respuesta penal frente al delito, asegurar un trato digno e informar adecuadamente a quienes atraviesan el proceso, no debilita la justicia. Para nada. Al contrario, la legitima y la hace más robusta ante la sociedad. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos abarcado un recorrido inmenso en este análisis a fondo de hoy. Empezamos en los oscuros despachos de mediados de siglo, donde se buscaba el comportamiento defectuoso de la víctima provocadora. Que suena ya a otra era. Sí. Hemos analizado cómo la prevención situacional intenta protegernos sin caer en la trampa de exculpar a los agresores. Hemos caminado por los fríos pasillos de la revictimización institucional, ese hospital que te vuelve a romper el brazo al llegar. Gran metáfora, por cierto. Gracias. Y hemos aterrizado en la aplicación práctica de los 4 pilares que intentan sostener una justicia verdaderamente moderna y empática. Ha sido una disección necesaria, creo yo, de cómo la arquitectura jurídica tiene que evolucionar constantemente para no perder su humanidad. Sin duda. Pero bueno, antes de cerrar los códigos por hoy, queremos dejar flotando un pensamiento final. Un reto intelectual para que las mentes jurídicas que están al otro lado lo examinen desde todos los ángulos. A ver. Sabemos que la base inquebrantable de un juicio justo y de la presunción de inocencia exige que la defensa tenga el derecho a someter las pruebas y los testimonios al escrutinio más feroz e implacable posible. Sí, es la base del sistema. Si asumimos esto como pilar del Estado de Derecho, la pregunta es, ¿cómo se diseña en la práctica procesal un interrogatorio cruzado que sea lo suficientemente incisivo y riguroso para desmontar una posible mentira y garantizar un juicio justo para el acusado? Ostras,
pero que, exactamente al mismo tiempo, cumpla con la obligación absoluta y rotunda de no humillar, juzgar ni revictimizar a quien está sentado en el estrado, recordando el evento más devastador de su vida. Esa tensión entre el derecho de defensa y la protección del testigo es la auténtica cuadratura del círculo del derecho procesal contemporáneo. Y la habilidad para encontrar ese equilibrio milimétrico es lo que diferencia a un simple técnico de las leyes de un verdadero jurista. Absolutamente. Con este dilema sobre la mesa, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Seguid explorando, seguid cuestionando cada certeza y, sobre todo, no dejéis nunca de aprender. Hasta la próxima. Un placer. Hasta pronto.